Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Valencia, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso el semestre 3 del grupo Y. Este trabajo es para la materia de álgebra lineal impartido por la maestra Bianca. Bueno, vamos a entonces empezar. El primer tema que vamos a tocar es la definición de espacio vectorial, en donde vamos a observar la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Entonces, la definición de un espacio vectorial es que es un conjunto no vacío representado como V de objetos llamado vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar. Un escalar es un número real. Un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna llamada suma, definida para los elementos del conjunto, y una operación externa llamada producto por un escalar, definida entre dicho conjunto y otro conjunto con estructuras de cuerpo, con 8 propiedades fundamentales. A los elementos de un espacio vectorial se les llaman vectores y a los elementos del cuerpo escalares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un espacio vectorial donde tiene representado varios vectores. Los vectores son, pues vamos a decirlo coloquialmente, estas líneas, ¿no? Que se guían por medio de coordenadas. Cada coordenada te da un punto y este punto en un plano cartesiano lo reconocemos como un vector. Entonces, nada más para finalizar, ¿qué es un vector? Pues un vector es una magnitud física definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo, en este caso es una longitud, dirección y orientación. Entonces, podemos observar que un vector es la suma de dos longitudes o de dos direcciones. Bien, puede ser una suma de dos orientaciones. Entonces, entrando a la suma de vectores, sabemos que los vectores tienen magnitud y ángulo. La suma de los vectores es diferente a cualquier suma normal que hacemos con cualquier número racional. Entonces, uno de los métodos para la suma, generé en Excel un método, bueno, no generé, sino plasmé el método gráfico, ese es el nombre del dicho método, en donde desglosé paso a paso el método a realizar para esta suma de vectores. Entonces, en este caso, tenemos como primer paso dos magnitudes distantes y queremos hacer la suma de ellos dos. Uno de los métodos que podemos hacer es colocar el primer vector, que en este caso yo lo nombré como P, y la cola del siguiente vector Q. Entonces vamos a juntar estas dos longitudes. Vamos a unir la cabeza del P con la cola del Q, y estos deben de mantener su misma longitud y características, solamente los estamos uniendo, como podemos observar aquí abajo. P, la cabeza se juntó con la cola de Q, y esto se denomina como un vector. Entonces, el método gráfico nos indica que para sacar el resultado entre comillas R, vamos a medir la distancia que hay entre la cola del vector P y la cabeza del vector Q. Entonces, en línea roja representé la distancia que sería entre estos dos longitudes, que es un vector. Entonces, como podemos observar aquí nos dice la instrucción, P es la cola y Q sería la cabeza y la longitud nos da el resultado. Esa sería una suma de vectores. Se puede hacer a la inversa, en donde vamos a colocar la cola de P con la cabeza de Q, en vez de la cabeza de P en la cola de Q. Solamente nada más para cambiarle la orientación, porque en realidad podemos observar aquí que no tenemos ninguna diferencia en nuestro resultado. Podemos hacer la suma de vectores usando primero Q y luego P e inversamente y tenemos el mismo resultado. Entonces podemos observar que da el mismo resultado si P más Q, porque esto es igual a Q más P. Entonces aquí representé brevemente un plano cartesiano, eh, dos vectores. Este vector tiene una longitud de, de 4 por una altitud de 3 y el otro vector tiene una longitud de 2 por una altura de 5. Entonces, regresando brevemente a nuestro Word, podemos observar que la suma de vectores es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera el producto. Otro método que podemos llamarle como suma directa es donde tenemos dos vectores, por ejemplo, los que representé brevemente en Excel, que es A igual a 4,3 y B igual a 2,5. Podemos observar aquí que se juntan los términos en X como un factor y los términos en Y como otro factor. Entonces, para calcular mi distancia entre estos dos o hacer la suma de estos dos,
nuestra fórmula nos plantea lo siguiente: resultado va a ser nuestro concluyente de la suma de vectores, en donde podemos observar que vamos a tomar el 4, que es AX, y vamos a tomar el BX, que es la X del segundo término. Y estos dos se van a sumar, y asimismo la Y del primer término y la Y del segundo término se van a sumar. Entonces podemos observar que R es igual a 4 más 2, 3 más 5. Entonces A más B, la suma de nuestros dos vectores, que es igual a R, nos da que nuestro resultado es 6,8. Entonces nuestro resultado total, como lo podemos observar aquí, es de que tiene una longitud de 6 y una altura de 8. Esta sería nuestra suma de vectores. Esta sería nuestra suma directa. Hay un método del paralelogramo que no describí aquí, pero se realiza colocando los vectores inversamente. Por ejemplo, presentamos estos dos, A y B, y lo que voy a hacer consecuente es de que el vector B lo voy a representar en A, o sea, la cola de B lo voy a poner en la cabeza de A hacia su ángulo, con el mismo ángulo, y la cola del A lo voy a poner en la cabeza de B con su mismo ángulo, respetando sus ángulos. Y podremos observar que imaginariamente, si los hacemos, el punto donde se encuentran es el resultado que realizamos con la suma que hicimos ahorita. Bien, la multiplicación de vectores por escalar. Aquí sabemos que es una operación de producto por un escalar que lleva a que un escalar que se representa como K y un vector que ya sabemos que se representa en B, de un nuevo vector, KB, que es la suma o la multiplicación de ellas dos. La multiplicación de vectores se realiza por medio de la multiplicación de un vector por un número. Este número se conoce como escalar y se representa como K. Cada componente multiplicado por K, o el escalar, nos da un vector como resultado. Entonces, brevemente, o podemos observar en este ejemplo que coloqué aquí, que una multiplicación por escalar es simplemente amplificar o disminuir la longitud o la magnitud de un vector. Entonces, la fórmula para la multiplicación de vectores por medio de escalar sería la siguiente. K, sabemos que es el escalar, lo vamos a multiplicar por mi vector X y mi vector Y. Entonces, todo esto es un solo vector, cuyo vector pues tiene su magnitud X y su magnitud Y. Entonces, mi resultado va a ser la multiplicación de K por X y K por Y. Entonces, ejemplo, quiero multiplicar mi vector 4,3 por un escalar de 2. Entonces, vamos a ir a Excel de nuevo, en donde igual coloqué el procedimiento para realizar la multiplicación por escalar, y aquí mismo indico que tenemos un vector representado en un plano cartesiano cuyas coordenadas son 4,3. En este caso tenemos el eje de X y el eje de Y. En el X tenemos 4 y en el Y tenemos 3. Se determina que este vector se multiplicará por un escalar de 2, entonces K es igual a 2, y su fórmula se representa de la siguiente manera. Entonces, como lo vimos anteriormente, K lo voy a multiplicar por X y por Y. Es así como se representa el ejercicio. Entonces sabemos que nuestro escalar es K igual a 2 y nuestro vector es igual a 4,3. Entonces mi escalar por mi vector me da igual a 2 por 4 y 2 por 3, que en este caso mi resultante sería un vector de 8,6. Entonces vamos a proceder a graficar el vector o el resultado. Entonces si recordamos anteriormente, podemos observar que aquí en 4,3 puse el nombre o la etiqueta del primer vector, que es el ejercicio que tuvimos. Después de haberle hecho una multiplicación por escalar de 2, nuestro resultado se amplificó a tener una longitud de 8 y una altura de 6. Y aquí podemos observar que este es nuestro vector escalado. Podemos observar que la multiplicación de vectores pueden ensanchar o reducir el vector. Este sería utilizando otro tipo de números. Bien, entonces entrando a la definición de subespacio vectorial y sus propiedades, entendemos que un subespacio vectorial se conoce como H, y H es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial que se representa como V.
Entonces suponemos que H en sí es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas en B. Entonces se dice que H es un subespacio en B. Existen múltiples ejemplos de subespacios, sin embargo, en primer lugar se demostrará un resultado que hace relativamente sencillo determinar si el subconjunto de B es en realidad subespacio de B. Entonces, brevemente, antes de realizar el ejercicio, tenemos que observar cuáles son las propiedades de un subespacio vectorial. En este caso, podemos ver que una de estas propiedades es de que el vector 0 está en H. Entonces, ambos vectores, bueno, el vector debería de tener, eh, se representaría de la siguiente manera, por lo cual indicaríamos o podemos observar que son números iguales y estos números iguales corresponden a la condición de que se encuentren dentro de H. Dice, H es cerrado bajo la suma de vectores. Esto es que para cada U y B en H, la suma U más B está en H. Entonces, esto nos indica que la suma de nuestros dos vectores nos tiene que dar dos números iguales. O sea, nuestro resultado tiene que ser dos números iguales, como lo podemos observar en 0,0, puede ser 2,2, 4,4, etcétera. La tercera propiedad del subespacio vectorial nos indica que H es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Esto es que para cada U en H y cada escalar C, o también lo podemos representar como K, el vector CU o KU está en H. Entonces vamos a proceder a realizar los ejercicios. Por ejemplo, determino si el conjunto dado H del espacio vectorial B es o no un subespacio de B. Entonces sabemos que B es nuestro espacio vectorial, R al cuadrado, representado así, es nuestro plano cartesiano. Queremos observar si mi espacio vectorial es lo mismo que está en el plano cartesiano. Entonces podemos observar que el subconjunto H, la condición es de x, x, donde x es igual a y. Entonces aquí un ejemplo de coordenadas sería 2,2, 0,0, menos 4, menos 4. Podemos observar que x es lo mismo que y. Entonces nuestra primera condición nos dice que verifiquemos que conjunto H sea diferente a vacío, o sea que H sea diferente a cero, porque el vector nulo, 0,0, pertenece a H, entonces en este caso aquí sí lo cumplimos, ¿no? Nuestro vector 0,0 pertenece a este conjunto. Segunda parte, escogemos dos elementos del conjunto H o dos vectores. Estos se van a sumar y se deben garantizar que el resultado de la suma de vectores se encuentre dentro del conjunto H. Entonces aquí yo obtuve mi vector 2,2 y mi vector 5,5. Realicé el procedimiento para sumarlos directamente, en donde sabemos que vamos a tomar la primera, la x1, vamos a identificar como x1, y1, x2 y y2. Entonces la suma de ellos va a ser la siguiente, va a ser x1 más x2 y y1 más y2. Entonces nuestra suma de vectores quedaría 2 más 5, 2 más 5. Nuestro resultado de esta suma de vectores daría un resultado de 7,7, por lo cual podemos observar que cumple con la condición donde x es igual a y por lo tanto sí pertenece al subconjunto H. Nuestra tercera parte nos indicaría que verifiquemos que el producto por escalar escogeríamos un vector del conjunto H que cumpla con con la primera condición que observamos donde x es igual a y lo vamos a realizar por escalar. Entonces, sabemos que nuestro resultante debería ser escalar x por escalar y deben ser igual. Como observamos anteriormente, la multiplicación por escalar, k es un número normal y lo vamos a multiplicar por nuestro vector. Como por ejemplo, tengo mi vector 7,7 y mi escalar igual a 2. Voy a realizar la fórmula que tengo aquí representada arriba y vamos a realizar la multiplicación. Voy a multiplicar 2 por 7, 2 por 7. Entonces mi resultado sería 14 por 14. Por lo tanto podemos observar que kx es igual a ky, o sea mi escalar de x es igual a mi escalar de y pues quiere decir que cumple con la condición de x igual a y. Entonces aquí podemos en este ejercicio observar que se cumplen las tres condiciones para determinar que H es un subespacio de B, es un subespacio del plano cartesiano. De mi parte es todo. Muchas gracias.